Muy, pero muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Qué bueno poder contar con ustedes el día de hoy y esperando que hayan tenido un día muy productivo y que por supuesto esta noche sea muy relajada haciendo lo que a usted más le gusta hacer. Bien, hoy tengo un temazo. Sí, vamos a hablar de mis deudas conmigo. Mis deudas conmigo. El vivir, que está lleno de un sinfín de elementos, se va también llenando de una serie de deudas que están ligadas a promesas, a pensamientos, a deseos, a instancias que no cumplimos. Tal cual una deuda. Tengo una deuda que no he pagado. Esas deudas no pagadas van entrando en nuestro historial crediticio, tal cual lo hace un banco, lo hace de alguna manera la mente. Tú tienes un historial crediticio y ese historial crediticio te va dando confianza en ti o te va negando confianza en ti. Entonces, ¿es malo tener deudas con uno? No, para nada. Esto es parte, eso es como si tú le preguntaras a un estadounidense, ¿es malo tener deudas con los bancos? No, si ellos viven de las deudas con los bancos. No es malo tener deudas con los bancos. Y digo un ciudadano estadounidense porque por supuesto nuestra realidad bancaria y económica es otra. Pero en casi todos los países, tener deuda con un banco a quien le pides un crédito, a quien le pides la posibilidad de comprar una casa o de hacer un negocio, por supuesto que no es malo. Al contrario, es muy bueno. Ahora, ¿pagas esa deuda? Ahí sí está el problema. ¿Tienes capacidad de pago para esa deuda? ¿Has evolucionado lo necesario para pagar esa deuda? Porque es ahí cuando nosotros empezamos a generar confianza de nosotros hacia nosotros, generando seres confiables o generando seres que no son confiables. Y esto, cuando pasa por nosotros, es fundamental. Porque que pase por los demás no es grato, no es lo ideal, no es lo bueno, pero cuando pasa por nosotros, cuando yo no tengo confianza en mí, yo no tengo capacidad de pago, yo no tengo capacidad de desenvolvimiento económico, mi palabra no vale, mi poder personal no está en uso, es allí cuando entramos en real problema con el mundo, con mi mundo, con el mundo de otros. Por eso yo quiero pasar, porque evidentemente seguro todos los que amamos vamos a tener deudas en ese amor. Eso no cabe duda. Vamos a tener alguna deuda en el amor, vamos a tener una deuda con esa persona, o seguramente esa persona va a tener deudas con nosotros, y eso forma parte del problema. Pero ahora, cuando pasamos a nosotros, las deudas de nosotros tienen que ver con muchas cosas que en algún momento deseamos y además prometimos hacer, o prometimos cumplir, o prometimos experimentar, entonces ahí entramos en una situación que va a tener que ver con un porcentaje de satisfacción o un porcentaje de decepción. Y eso va a estar pesando permanentemente en la vida. Entonces, yo creo que es fundamental darnos la oportunidad de la experimentación. Si son cosas que tienen que ver con el hacer, yo creo que es una tontería cargar con situaciones de deudas cuando lo que le está pidiendo la vida es experimentar. A mí me decía el otro día, estoy hablando años, alguna señora me decía, Carlos, pero es que mi gran frustración es no haber entrado nunca en la universidad. Y yo inmediatamente le riposté, ¿por qué no entra ahora? Ay, no, ahora, pero con esta edad. Es que tenemos una idea que está más apegada a la muerte que a la vida. Es que cuando alguien te dice a esta edad, tú siempre tienes que preguntarle, ¿y cuándo te moriste? Porque ¿cuál es la limitación que puede tener que una persona, ponte tú, de 70 años entre en la universidad a estudiar algo? Mientras esté lúcido, mientras tenga capacidades para estudiarlo. Y la ventaja de que esa deuda la pagues a esa edad, la ventaja
es que además no tienes apuro, no tienes presión, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes nada, tú tienes que hacer lo que tú vayas queriendo y pudiendo hacer en el caminar de la vida. Y eso hace que esa experiencia, que a lo mejor vas a un primer semestre, la cumples y dices, ya, por mí, viví la experiencia, chao, más nunca, me voy. Pero de alguna manera hay algo en ti que se equilibra y se satisface porque hay en ti entonces un ser que está jugando para ti. Eso es la semilla de la confianza. Hay un ser dentro de ti jugando para ti. Y no, como muchas veces vemos, que pareciera que todos los que tenemos adentro es un equipo de seres, de hater por decirte algo, de gente que está en contra de lo que tú quieres. Entonces estás saboteando permanentemente lo que tú quieres. De eso es lo que se trata. El otro día yo en alguna oportunidad apoyé a un médico amigo dándoles inducciones a las personas que se querían hacer operaciones bariátricas. Esas personas que además estaban en el miedo de entrar al quirófano, pero a la vez en el deseo de sacarse una cantidad de kilos de encima y además en la necesidad, producto de una cantidad de problemas que tenían a nivel metabólico. Y yo les daba la inducción, que eran 2 horas, conversando con ellos acerca de lo que... Y yo me acuerdo que una señora, además, de origen portugués, me dijo, es que yo toda la vida he sido gorda. Y yo siempre deseé ser flaca. Y flaca no, estoy hablando que me quede bien la ropa, que pueda usar otra talla. Y he hecho, una mujer que te podría tener en ese momento 45 años, he hecho todas las dietas, todos los tratamientos, todos los gimnasios, todos los métodos, y ninguno me ha dado resultados. Y ahora tengo un problema de diabetes y tengo que operarme. Ok. Eso era una deuda con ella. Lo importante y el estímulo fundamental que ella tenía para esa operación no era la diabetes era la urgencia de operarse, pero lo que de verdad estaba motivando esa operación era que ella quería verse flaca y entiéndase flaca, quería verse distinta a cómo se veía. Porque, bueno, ya se cansó de verse con sobrepeso, se cansó de verse burlada, se cansó de verse con ropa que no le gustaba, se cansó de verse con una cantidad de cosas para ella, que no eran justas, cuando de verdad ella se quería ver flaca. Y eso, todo ese mundo tiene que ver con las deudas, porque evidentemente una deuda, cuanto más tiempo la dejes pasar, pesa más, se hace más difícil, se hace más duro. Y a veces las deudas son simplemente, yo te quería decir tal y tal cosa. Yo necesitaba decirte que aquella vez que estuvimos juntos en aquella reunión, Eso es una deuda. Un agradecimiento que uno le quiere decir a alguien que ni siquiera conoce. Oye, mira, tus palabras me salvaron. Oye, mira, aquella vez que nos encontramos en una esquina que tú no te debes acordar y me dijiste 2 cosas. Esas 2 cosas hoy en día forman parte de todo lo que es mi estructura de personalidad y todo lo que es mi estructura personal de ideas, mi diario profesional. Entonces, profesional no personal. Eso es de alguna manera estar por encima. Entonces yo creo que siempre hay que estar revisando nuestro historial crediticio. Hay que estar revisando, y eso se revisa con el corazón, qué es lo que tengo pendiente, de qué se trata lo pendiente en mi vida. Entonces, es importante que nosotros podamos saber qué queda pendiente, porque hay momentos donde no estamos preparados para las situaciones, pero sin embargo nos encantaría y no nos atrevemos, y es válido no atreverse a veces, es válido. Yo no estoy invalidando el hecho de que tú digas en un momento determinado, no me atrevo, no, era lo que más quería pero no tuve coraje. Eso te lo compro, porque eso además es resguardarte
y está bien, pero eso no quiere decir que nunca más vas a tener el coraje. Eso significa que ese coraje lo vas a ir alimentando para en un momento determinado poderlo hacer. Pero lo que no puedes dejar es la deuda pendiente. Porque esa deuda puede ir a varias partes y de eso vamos a hablar al regreso. Ya venimos. Continuamos, mis amigos, Fraga en Éxitos. Hoy hablando de mis deudas conmigo. Aquí hay una pregunta que me llamó la atención y que puede ser interesante. Déjame ver si la encuentro. Aquí está. Carlos, y cuando tu pareja te pide que entres en el mundo de las parejas swinger, ¿debo hacerlo yo que quiero? No es que yo no quiero ese mundo por más que sea algo para experimentar. No. Tú tienes el derecho a decir no. De eso se trata las parejas y de eso se tratan los acuerdos. Yo puedo decirle a mi pareja, yo te amo, pero yo en ese mundo no estoy preparado para entrar o preparada para entrar. No sé si puedo hacer dentro de un tiempo, no sé, pero no estoy preparada para entrar. Y por mucho que yo te amo, yo no puedo llegar, porque es que está el problema, ¿ves? Esto es interesante, porque por mucho que tú ames a alguien, tú tienes que pensar que cuando te pasas de la raya, te estás empezando a traicionar a ti. Y eso tiene una ida y una vuelta. De alguna manera te vas a castigar por eso. Porque yo te puedo decir, ok, yo te amo tanto que yo voy a darme la oportunidad de experimentarlo por lo mucho que te amo. Hasta que entre en esa línea fina, muy fina, que es la línea de la traición. Yo por amarte a ti me estoy traicionando a mí. Porque es algo que a mí que es algo que me da mucho miedo. Y válido, pero válido. Ay, qué miedosa eres. Sí, ¿cuál es el problema? Me da mucho miedo, no estoy preparado moralmente. Hay gente que la moral, es decir, tu moral no lo admite, punto. Y esa es tu moral. Y es válido. Y si tú la quieres flexibilizar, también la tienes que flexibilizar poco a poco. No es algo que vámonos para la fiesta swinger porque hoy me voy a arriesgar y entonces no. Estamos hablando de cosas que pueden cambiar radicalmente tu estructura de relación, tus acuerdos relacionales. Por lo tanto, no es una cosa a la ligera. Entonces, vamos a darle tiempo, si quiere lo seguimos hablando, si quiere lo seguimos investigando, si quiere lo vamos viendo y chévere. Por ahora no estoy preparada, pero vamos a seguir detrás de eso. Y que no te agarre, ojo, y que no te agarre el miedo que te van a dejar de amar por eso. Porque ese es el miedo fundamental. ¿Y qué pasa si se me va? ¿Qué pasa si...? No. Óyeme, te voy a hablar claro. Si en un momento determinado la necesidad que él tiene de vivir el mundo swinger es más grande que la necesidad que tiene de cuidarte, lo mejor es que abras la puerta y la dejes abierta. Que se vaya. Y te lo digo cuidando a los dos. Ni siquiera cuidándote a ti, cuidando a los dos. Porque él tiene derecho, si es algo que se le impone, importantísimo, él tiene derecho a vivirlo, pero también corre el riesgo, como todo en la vida, todo, se los he dicho, para yo concretar un sueño tengo que renunciar a algo, para yo obtener algo tengo que renunciar a algo. Por lo tanto, si él quiere vivir esa experiencia, porque esa experiencia de verdad no lo deja dormir, es lo más importante para él en la vida, lo que yo como amante podría hacer es liberar la posibilidad. Mira, tú eres libre, tú eres un adulto libre. Pero yo por el miedo a que me dejes, no me puedo traicionar. Porque después te voy a odiar. Después te voy a odiar. Entonces no te puedo traicionar. Perdón, no me puedo traicionar. Ojo con eso. Son límites, como todo en el psiquismo es sutil. Pero tienes que observarlo. ¿Hasta dónde puedo complacerte y hasta dónde me puedo traicionar? ¿Dónde está la línea? Porque esa línea hay que respetarla. Claramente. ¿Ok? Qué buena. Ok. A mis 45 años estoy estudiando lo que siempre había querido. Me siento muy bien. Era una de mí. Sí, señor. Qué bueno. Qué maravilla. Entonces,
Todo esto tiene que ver con, primero que todo, con estar despierto en uno y con saber que dentro de todo el mundo psíquico hay unos haberes y deberes que uno tiene que estar revisando porque forman parte de la historia personal. De la historia personal. Y esa historia personal va a determinar cosas fundamentales. Ahora, cuando yo me estoy negando a todas las lecturas, cuando no hay posibilidad de ninguna lectura, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando te dice, bueno, es que ya a esta edad hay una negación de seguir escribiendo el libro de la vida? Y lo más probable entonces que te suceda y que te visite es la señora muerte. Porque el problema de morirse no es morirse, es vivir muriéndose. Una persona que se vive muriendo, llena de deudas, con pocas posibilidades de disfrute y esperando la muerte, porque es lo que se puede esperar en ese momento. Eso pasa en el amor, eso pasa en mil cosas, en las fantasías de carácter sexual, de carácter emocional, de carácter de aventurero, en todos los ámbitos. Entonces eso hay que revisarlo, ponerlo al día, tal, porque hay cosas que no te van a llamar la atención, que fueron un deseo que no cumpliste en un momento determinado y que no, pero no registran una deuda. No se registra como deuda porque ya hoy en día no te interesa hacerlo, ni te parece nada, pero eso. El problema, oye, yo siempre quise ser músico y nunca me lo permitieron. Bueno, está bien, es válido. Pero hoy en día, con 58 años, perfectamente te puedes buscar un profesor particular o un instituto público donde puedes ir a aprender el instrumento que te dé la gana a ti e irlo llevando a tu ritmo y a tu tiempo por el solo hecho de vivir todo eso que soñaste de ser músico. Y vivirlo, satisfacerte de eso, sonreír por eso, o darte cuenta que eso pasó, que de verdad tú no querías ser músico, que eso para ti era una cuestión muy, muy del momento y ya. Y también te diste cuenta porque hubo algo de ti que agarró la deuda, el papel de la deuda, deme el papel de la deuda, y que de alguna manera se sentó a ver cómo la administraba, y se dio cuenta que no era tan difícil pagarle y la pagó. Y ya. Igual una cuestión universitaria, igual un amor, igual una aventura amorosa, igual una aventura sexual, lo que tú quieras. Con respeto al otro siempre, pero lo que tú quieras es absolutamente viable, porque tiene que tener viabilidad, ¿ok? Para que esto pueda funcionar. Vamos a la pausa y regresamos con las preguntas de ustedes. Continuamos, mis queridos amigos, estamos en Fraga en Éxitos y hoy estamos hablando de mis deudas conmigo. Estamos hablando de esa honra a mis deudas conmigo, a las deudas de aquellas cosas que no pude hacer, aquellas cosas que no pude tener, aquellas cosas que no pude decir. Las que no pudiste decir, dilas. Pero es que la persona se murió, no importa. Díselas a la persona como un referente, mándale una carta y luego la carta la quemas y que el fuego transmute todo lo que tenga que transmutar. Si está la persona viva, mándale un correo. Mándale un correo donde le digas, siempre te quise decir esto y ahora te lo digo y espero que no te moleste, y dile. Pero ve de alguna manera entrando en eso. Además, como una práctica de ponerte al día en la vida. A mí me parece maravilloso. Estar al día, estar en el aquí y en el ahora tiene mucho que ver con estar al día en la vida. Y estar al día en la vida va a tener que ver con que tú te pongas en el ejercicio de actualizarte, de buscar tu hoja crediticia y ponerte al día. Porque hay gente que ha sido muy feliz y muy exitosa, más que feliz, perdón. Hay gente que ha sido muy exitosa en una profesión. Era el sueño de su papá, era el sueño de su mamá y eso era una manera de ser feliz cuando complacía el sueño de mis padres. Chévere. Perfecto, pero nunca se ha registrado si eso era algo que realmente plenaba su corazón. Y entonces es bueno ahora volver a ver si eso es lo que plena mi corazón. Si hubo sueños paralelos, porque yo no quería estudiar eso, yo no quería estudiar ingeniería, yo quería estudiar arte. Tienes tiempo de estudiar arte. Y de repente no vas para la universidad,
porque a lo mejor es muy académico, de repente te metes en un instituto de arte, del arte que tú quieras. O creas un grupo, armas una posibilidad y ahí estás de alguna manera registrando un trabajo de alma, porque todo lo que hemos hablado ahora, hasta ahora, es un trabajo del alma, que no es un trabajo psicológico meramente, que no es un trabajo psíquico meramente, sino que es un trabajo del alma. Es como registrar una flexibilidad y una cosa permeable en tu alma que te permita tener más confianza en ti y que de alguna manera te haga más confiable en la vida. Eso es el punto que yo quiero resaltar. Por eso no podemos quedarnos con esas deudas que nos van a pesar muchísimo y que además damos por hecho que no la vamos a cumplir. Porque esas deudas, repito, voy a repetir la imagen que a mí me parece perfecto. Si tú vas a un banco y tienes, cuando el banco registra tu historial crediticio, ve que tienes muchas deudas, estoy hablando, repito, en otros países, no es nuestro caso, ve que tienes muchas deudas, el banco te va a decir, mire, usted está pidiendo 1.000 bolívares, yo lo que le puedo dar es 70 bolívares. Porque en su historial crediticio tiene usted todavía deudas con este y con otros bancos. Y eso llévalo a la vida. Porque lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Vamos a ver las preguntas. Mi deuda conmigo es cambiar el pensamiento. El dinero cambia a las personas, solo me trae escasez. Ok, empieza a escribir la afirmación contraria. Es una de las técnicas, ¿no? El dinero, tú pones el dinero, bueno, es que voy a tener que elaborar y me voy a quedar mucho rato aquí, pero no. Es decir, el dinero siempre muestra a las personas tal cual como son, punto. Y eso es verdad. Eso es totalmente verdad. Ok. Mi deuda conmigo es aprender a poner límites. No lo hago y me siento mal. No lo haces porque tienes miedo que te los pongan a ti. Cuando una persona le tiene miedo a los límites es porque tiene miedo a que te los pongan a ti. Entonces, ¿qué pasa? Yo me abstengo de poner un límite por el miedo a que a ti se te ocurra ponerme uno a mí que me va a hacer sentir muy mal. Entonces, lo que tienes que perder es el miedo a que te pongan límites a ti, para aprenderlos entonces a poner en los otros. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo muy, muy importante. Por ahí se empieza. Carlos, siento que nunca he podido culminar nada en mi vida y esto lo pienso en cada cosa que inicio. Bueno, yo te voy a invitar a que que a partir de mañana empieces a iniciar algo muy simple, pero que lo culmines. Que puede ser desde un saludo hasta una lista de cosas por hacer. Lista de cosas por hacer para hoy. Bueno, ir al supermercado, luego pasar por la tintorería y luego pasar por la farmacia. Y trata de culminar eso, ¿ok? Y vas culminando cosas cada día más y vas haciendo el ejercicio de la culminación. Porque ahí lo que le tenemos mucho miedo es al cierre. Porque el cierre puede estar muy ligado a la muerte, puede estar muy ligado a los finales, puede estar muy ligado a lo que no se repite más. Y ahí hay una cosa que hay que trabajar, ¿ok? Ok, buen día, Carlos. Cuando sientes que hay motivos para agradecer, pero esa relación ya no existe en la práctica. Es decir, en su momento lo mejor para mí fue la distancia, sin duda. Pero aunque todo parecía separación conflictiva, realmente siempre hubo agradecimiento en el fondo. ¿Está bien? Es que es que en todo va a haber agradecimiento en el fondo. Lo que pasa es que a veces no lo manifestamos, pero en todo deberíamos estar claros. Por eso la pregunta más sabia de la vida y más evolucionada sería preguntar ante un mal momento, ¿qué puedo agradecer aquí? ¿Qué puedo agradecer de esto? Porque ahí vas a encontrar cosas extraordinarias. En una cosa que pareciera que no tiene nada que agradecer, sin duda hay muchos elementos a agradecer, muchos. Lo que pasa es que tiene que verlo desde varios puntos de vista. Me parece chévere eso. ¿Cómo puedo sanar deudas que asumo y que no son mías? Por ejemplo, asumir la deuda de mi madre. Bueno, uno asume una deuda de otro cuando uno
está en capacidad total de honrarla. De resto, uno lo que hace es meterse en un saco. Es decir, es como si yo estuviera cargando cemento y de repente te digo, mira, ve acá, toma, carga eso ahí. ¿Y a dónde lo llevo? Nadie sabe. Nadie te dice dónde lo vas a llevar. Entonces tú cargas un saco de cemento por días sin saber a dónde lo vas a llevar. Es exactamente lo que tú haces con eso. Entonces, yo puedo asumir la deuda de mi madre si eso es lo que quiero, si eso es lo que está acordado, si eso es lo que corresponde, si eso es lo que es bueno para mí, pero la honro. Llámese. La voy pagando, hago el plan de pago, hago todo lo que debo hacer con respecto a esa deuda. ¿Ok? No es simplemente el título de asumir la deuda y ahora cargo este peso. No, eso no es. Si pongo límites, debo aceptar que otros me los pongan a mí y eso algunos no lo entienden. Sí, señor, lo acabo de decir. Siento que se ha vuelto moda el amor propio y no ven que si pido respeto también debo respetar. Totalmente, totalmente. Lo acabo de decir. Gracias por tu asertividad. Y cuando la deuda es con tu niño interior, ¿cómo pagarle eso y sanar? Bueno, tu niño interior no se ha muerto, tu niño interior está ahí. Por lo tanto, ponle reparo a eso y pague esa deuda, amiga. Amigos, gracias. Todos muy contentos de haberte recibido y recordándote que aquí se te quiere mucho, se te quiere bien, se te quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto. Conmigo será la próxima emisión de Fraga en Éxitos.